La clase pasada vimos que a la raíz de -1 le dábamos un nombre especial y la llamábamos unidad imaginaria. Y esa unidad imaginaria me va a servir a mí para definir un nuevo conjunto numérico, un nuevo campo numérico que va a ser el campo o el conjunto de números complejos. También trabajamos con todas las potencias de la unidad y determinamos que solamente hay 4 posibles resultados, que no me importa a cuánto esté elevado mi unidad imaginaria, siempre voy a obtener como resultados 1, y, -1 y -i. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nosotros ahora vamos a empezar a definir números complejos. ¿Cuáles van a ser nuestros números complejos? ¿Qué forma van a tener de ahora en más estos números complejos con los que vamos a trabajar? Una vez que los definamos, obviamente vamos a tener que empezar a hacer todas las operaciones que ya conocemos: suma, resta, multiplicación, división, potencias, ejercicios combinados, ecuaciones, y hasta ahí vamos a llegar. Pero lo primero que quiero que entiendan y que nos quede claro es que para nosotros un número complejo no va a ser solamente la unidad imaginaria, sino que van a ser números que van a estar presentados como binomios. ¿Saben lo que es un binomio? No sé cómo definirlo, pero no es que tiene como dos términos, A y B. Exactamente. Eso es un binomio. Es una expresión formada por dos términos. Siempre a nuestros números complejos los vamos a denotar con letras Z, Z minúscula. Y lo vamos a definir a nuestro número complejo como un binomio donde el primer elemento va a ser lo que vamos a conocer como parte real. Si es binomio tiene que haber una suma o resta. Y el segundo elemento de mi binomio lo voy a conocer como parte imaginaria. Ahora hacemos ejemplos numéricos, no se preocupen. Estos dos coeficientes, A y B, son números reales. Cualquier número real que a nosotros se nos ocurra. ¿Qué particularidad tiene mi número complejo? Que el primer término es un número real solo y el segundo término es un número real que acompaña a la unidad imaginaria. Si no está la unidad imaginaria, no tiene sentido definir un nuevo número, porque A más B, si los dos son reales, me va a dar un número real. ¿Se entiende? Sí. Vamos a hacer ejemplos, no se preocupen. Repito, así queda claro. ¿Cómo vamos a definir un número complejo? Lo vamos a definir como todo binomio que esté formado por una parte real y una parte imaginaria. Por ejemplo, si mi complejo es número real, el que se me ocurra, 2 más 7i, esto es un número complejo. Cuando quiera escribir otro número complejo, a la z con la que estoy indicando todos mis números complejos le voy a poner un subíndice. ¿Para qué? Para indicar que son números diferentes. Este es un número, este es otro. Menos 7 tercios más 0,2i. Número real. Este segundo término está acompañado por la unidad imaginaria. ¿Cuántos números complejos puedo llegar a formar? Ustedes me tienen que contestar a mí. ¿Cuántos valores puedo poner en el primer término? Y un solo número complejo, ¿no? Si es binomio. Son binomios. Fíjate que acá tengo un binomio y acá tengo otro binomio. ¿Cuántos binomios podríamos llegar a armar que me definan a mí números complejos? ¿Cuántos elementos puedo poner? 2. ¿Solamente 2? O sea que tengo este y no existen más números complejos. No, hay más. Hay más. ¿Cuántos más? ¿Cuántos más puedo armar? Infinito. Infinitos. ¿Cuántos valores puedo poner acá
números, solamente números reales. Díganme un número, el que se les ocurra. 5. 5. Acá puedo poner un más o un menos, porque si es un binomio, en realidad se separa con un más y un menos, las sumas y restas separan el término. Si pongo un más, no sé, díganme otro número acompañado de la unidad imaginaria, el que se les ocurra, puede ser fracción, decimal, puede ser un número irracional, lo que a ustedes se les ocurra. ¿Por qué? Porque tanto el número A como el número B, que son coeficientes, ambos son números reales. La unidad imaginaria siempre sí y esa no cambia. ¿Qué otro número se les ocurre? Cualquiera. 2/3. 2/3. 2/3 y no me olvido de agregar la unidad imaginaria para tener un término real y un término imaginario. Si en vez de escribir este, yo escribo 5 menos 2/3, de ahí tengo otro nuevo número complejo, porque acá dice más y acá dice menos. Si ahora se me ocurre ponerle un menos al 5 también, tengo otro número complejo más. Y así puedo ir armando todos los números complejos que a mí se me ocurran. ¿Qué va a ser un número complejo? No va a ser otra cosa que un binomio donde uno de esos elementos es un coeficiente real y el otro término es un coeficiente multiplicado acompañando a la unidad imaginaria. ¿Dudas hasta acá? Igual no se preocupen que todos estos números complejos se los voy a dar yo. No lo van a tener que armar ustedes. ¿Se entiende la definición de número complejo? Sí. ¿Todos o ¿Dónde es la solamente parte que se Vicen? complica, profe? ¿Cómo dicen? ¿Dónde es la parte que se complica? Y No, de repente el tema se tranquilo, vuelve vamos bien. complicado. Esto va a ser así por ahora. Van a ver que no es difícil. Siempre y cuando podamos ir todos juntos, entendiendo de a paso, no va a ser difícil. ¿Solamente Vicen entendió o todos entendieron? ¿Entendió? Yo sí. Buenísimo. Sigamos entonces. Lo que les dije recién, mi número complejo tiene una parte real y tiene una parte imaginaria. Parte real y parte imaginaria. Esto de decir parte real y parte imaginaria tiene una notación específica. ¿Cómo indico la parte real de un número complejo? Se escribe re y entre llaves pongo a mi número complejo. ¿Qué es la parte real de mi número complejo? Es el coeficiente que está solo. Si mi número complejo, lo voy a escribir bien prolijito, así los cuadraditos esos. Si mi número complejo es A más BI. Ahora hacemos ejemplos con números, pero vamos al genérico. ¿Cuál es la parte real? ¿Cuál está solo? ¿A o BI? A. A, o sea que la parte real de mi número complejo se indica con A. Siempre la parte real o la parte imaginaria son coeficientes. La parte imaginaria se indica como imaginario de quién, también entre llaves del número Z. Cuando indico la parte imaginaria, yo ya sé, cuando estoy hablando de imaginario, que está multiplicado por i. O sea que acá solamente ponemos el coeficiente de mi parte imaginaria. Ya usé A. ¿Cuál es el coeficiente de BI? B. D. Perfecto. Ahora hagámoslo con números. Por ejemplo, Z igual a 2 menos 7i, Z1 igual a menos 3 más 1 medio de i. ¿Cuál sería la parte real de mi número Z, de este? ¿Cuánto vale la parte real? 2. 2. Perfecto. ¿Y cuánto vale la parte imaginaria? Menos 7. Menos 7. Menos 7. Perfecto. ¿Por qué? Porque no me olvido que hay un signo. Hacemos lo mismo con este otro. Si yo escribo acá abajo no se ve, ¿no?
Sí, chiquitito, pero se ve. ¿Cuánto vale la parte real de Z1? -3. Perfecto. ¿Y cuánto vale la parte imaginaria de Z1? Siempre tengo que indicar entre llaves con qué complejo estoy trabajando. Porque si yo no indico, puede ser cualquiera de los complejos que tengo. Y esto es una llave, parece cualquier cosa, pero es una llave. ¿Cuánto vale la parte imaginaria de Z1? 1/2. 1/2. Perfecto. ¿Cómo indicamos parte real y parte imaginaria? Solamente escribiendo los coeficientes que tiene mi número complejo. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. ¿Cómo haríamos? Supónganse que yo ahora quiero al revés. Les doy la parte real y la parte imaginaria y quiero escribir ese número complejo. Por ejemplo, yo les digo que la parte real de mi número complejo es -7 y la parte imaginaria de mi número complejo, del mismo número complejo, es 4. ¿Cómo nos quedaría escrito Z2? -7 más 4i. Perfecto, qué genio, Vicen. -7 parte real, más, ¿por qué más? Porque acá tiene un más. Si nosotros le hubiésemos puesto un menos, acá agarramos y ponemos el menos. ¿Y qué le agrego al segundo término? Mejor dicho, a la parte imaginaria, la unidad imaginaria, la i que tenemos ahí. ¿Qué pasa ahora si mi complejo es 2? ¿Cuánto vale la parte real? Me comí. 2. Bien, vale 2. ¿Y cuánto vale la parte imaginaria? Y ¿Están seguros? 0, ¿no sería? 0. Perfecto, 0. ¿Por qué? Porque no hay nadie. No hay nadie acompañando a la i. Esto sería lo mismo que más 0 por i. Porque 0 por cualquier cosa, no me interesa dónde esté, me va a dar 0. Así que la parte imaginaria sería 0. Y si en cambio ahora tenemos Z4 igual a -2 y parte real de Z4, parte imaginaria de Z4. Parte real, -2. real, 0. No, 0. ¿Quién está solo sin la i? Nadie. Si no hay nadie es porque va un 0. Y ahora sí, parte imaginaria, Menos 2. menos. -2. Menos 2 que digo. Ah, -2. Así vamos a indicar la parte real y la parte imaginaria. Como definimos al número complejo como un binomio, cuando tengamos un monomio, el término que falta lo agregamos con 0. ¿Queda claro? Sí. Bien. Esto dijimos que es un binomio. Número complejo es un binomio, z igual a A más BI es un binomio. Si es un binomio, esta forma de representar a mi número complejo tiene un nombre especial. Se llama, ni más ni menos que forma, binómica. ¿Por qué se llama forma binómica? Porque está representado como un binomio, como una suma o resta de dos términos. Pero esta forma binómica también la podemos expresar en otra forma que se llama forma cartesiana. Forma cartesiana o par ordenado. ¿Qué significa una forma cartesiana o par ordenado? ¿Saben lo que es un par ordenado? No, pero cartesiano, lo que me acuerdo es del año pasado con Gilda de ubicar en ejes cartesianos, no sé si va por ahí. Vamos a seguir eso. Ejes cartesianos, acá está X, acá está Y. Y ustedes marcaban algo en estos ejes. Marcaban puntos, ¿sí o no? Marcaban puntos para Sí. después poder marcar una función. Y estos puntos eran X, punto y coma Y. Siempre en orden. Orden. ¿Cuántos elementos tengo? 1, 2. O sea que eso es
un par ordenado. Un punto no es otra cosa que un par ordenado. ¿Por qué par? Porque son dos. ¿Por qué ordenado? Y porque no es lo mismo el 1-2 que el 2-1. Me interesa el orden porque cuando yo iba con mis puntos a los ejes cartesianos, si tenía el punto 2-1, no era lo mismo que el punto 1-2. ¿Se acuerdan ahora de eso? Sí. Par ordenado es eso, es un punto. Nosotros a nuestra forma binómica la vamos a representar como un punto, porque obviamente ese punto después lo voy a tener que llevar al plano. ¿Qué vamos a decir? Que este punto va a estar formado por dos elementos. Esos elementos se separan con punto y coma, porque si los elementos fueran decimales, la coma nos va a confundir, por eso siempre usamos punto y coma. La primer componente de mi par ordenado tiene que ser la parte real. Y la segunda componente, la parte imaginaria. Acuérdense que cuando indico parte imaginaria no pongo la i. O sea que, ¿quién iría en la primer componente de mi punto? Si mi número complejo es a más bi. Para, profe, repetí la pregunta que no te De escuché. nuevo. En mi par ordenado, la primer componente de mi par ordenado representa a la parte real. Y la segunda componente representa a la parte imaginaria. Si mi complejo es a más bi, ¿quién iría en la primer componente? A, A. ¿Y en la segunda? B. B, B. Sin la I. ¿Por qué? Porque al decir imaginario ya sabemos que esa parte o ese término está siendo multiplicado por la I. Ahora vamos a hacer ejemplos a ver si se entiende. Mi número complejo va a ser el menos 3 más 2i. Esto está en forma binómica. ¿Cómo lo vamos a expresar en forma cartesiana? Primero que nada abro paréntesis. Primer elemento. Menos 3. Menos 3. Punto y coma. ¿Y ahora qué le agrego? El 2. El 2. Perfecto. Y cierro los paréntesis. Ahora se las voy a complicar un poco más. Yo tengo el coordenado 7 punto y coma menos 3. Este forma cartesiana. Este está en forma cartesiana. ¿Cómo puedo hacer para escribirlo en forma binómica? 7 menos 3i. Perfecto, qué genio, Vicente. Esto va a estar en forma binómica. ¿Cómo hacemos para pasar de forma cartesiana a forma binómica? Sacamos los paréntesis. El signo que va entre ambos elementos depende obviamente del signo del segundo término. Si acá dice menos 3, va a ser 7 menos 3. Y no me olvido que el segundo término tiene que estar acompañado de la unidad imaginaria. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué pasa si ahora mi número complejo es el que hicimos recién que decía Z2 igual a 2? Esto está en forma binómica. ¿Cómo lo escribimos en forma cartesiana? Cartesiana sí o sí, dos términos. Dos elementos. Primer componente real, segunda componente imaginaria. 2, punto y coma 0. Bien. Y si nuestro complejo es el que habíamos puesto de menos 2, ¿sí? ¿Quién va a 0 la punto y Punto y coma coma. menos 2. 0,2. 0? ¿Punto y coma cuánto? menos 2. Menos 2. Bien, perfecto. Aclaración. ¿Vieron que este número complejo no tiene parte real? O mejor dicho, la parte real es nula. Cuando nuestro número complejo no tenga parte real, lo vamos a llamar imaginario puro. Y si en cambio el número no tiene parte imaginaria, o dicho de otra forma, la parte imaginaria es nula, el número no va a ser otra cosa que un número real, que ya lo hemos trabajado antes, sin ningún problema.
¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien. Sí. Como vamos bien hasta acá, la vamos a complicar un poco. Ya que estamos bien hasta acá, vamos a complicar. Recién dijimos que ustedes el año pasado trabajaron en el plano cartesiano, que marcaban puntos, que esos puntos tenían componentes X e Y. Eje horizontal, o el eje de las abscisas, representaba la variable independiente X, y el eje vertical, o el eje de las ordenadas, representaba la variable dependiente. Hasta ahí, genial, lo trabajaron el año pasado. Esto se llamaba plano real. Acá nos quedaba algo que se llamaba plano real. Pero el plano real se usa, obviamente, con números reales. Yo no tengo más números reales. Ahora tengo números complejos. O sea que no voy a trabajar más con un plano real, sino que voy a trabajar con un plano que se va a llamar complejo. Tampoco se crean que es muy complicado. ¿Qué va a ser el plano complejo? Y van a ser dos rectas numéricas que se intersectan a 90 grados, porque son dos rectas perpendiculares. Y estos ejes van a cambiar. Ya no puedo trabajar con el eje X y el eje Y. Tengo que trabajar con dos ejes nuevos. Por eso siempre, creo que Gilda se los ha dicho, cada vez que estoy graficando algo, tengo que indicar los ejes. Porque los ejes me cambian, depende de lo que esté trabajando. Si estoy en física, puedo trabajar con velocidad versus tiempo, aceleración, tiempo, y un montón de variables, pero siempre tengo que aclarar los ejes. Este eje X no va a estar más y se va a transformar en alguien. Fíjense si hay alguna relación entre esto y esto. Esto es un punto y esto también es un punto. Si mi componente X ahora en mi número complejo es una componente real, mi eje X, ¿en qué se va a transformar? ¿En qué eje? ¿Cómo se va a llamar? Los maté. ¿Cómo no escucho, perdón? De nuevo. Este punto es un punto genérico que se marca en el plano real. Es el punto X, Y. Nosotros acabamos de ver que los números complejos se pueden escribir como pares ordenados, o sea, como puntos, que son reales e imaginarios. X, Y, real, imaginario. Eje horizontal, eje vertical. ¿Cuál va a ser el eje horizontal y cuál va a ser el eje vertical? El horizontal va a ser el real. Perfecto. Y por descarte, El imaginario va a ser el otro. El vertical. exactamente. Vamos a trabajar con nuevos ejes. Se congeló la imagen. Ahí está. Vamos a trabajar con nuevos ejes. ¿Por qué? Porque yo ya no estoy más en el plano real. Esto ahora no me sirve. Pero no me sirve con los ejes que estaba trabajando. Porque fíjense que en realidad es lo mismo. Son dos rectas perpendiculares. ¿Con qué diferencia? ¿Qué nos cambian los ejes? Si yo puedo determinar los planos, el nuevo plano complejo, significa que a mi número complejo lo puedo representar gráficamente. Y no nos va a quedar otra que representar gráficamente los números complejos. ¿Cómo representamos en forma genérica al número complejo? En el eje real marco el valor de la parte real. O sea, marco el valor que vale A. Y en el eje imaginario marco el coeficiente imaginario. ¿Qué hacemos ahora? Voy a tratar de que quede prolijito. Marco el punto, como ya marcaron siempre. Marco este punto, pero ahí estoy representando un punto. No estoy representando un número complejo. ¿Por qué? Porque un número complejo es un vector. ¿Se acuerdan de haber visto vectores en física? No. No creo. No importa, no pasa nada. Un vector, yo les cuento, es un segmento orientado de recta.
¿Qué significa que sea un segmento orientado de recta? Que cuando yo lo grafique, no puedo tener esto así. Necesita nacer en un punto y llegar hasta otro punto. ¿Hasta dónde va a llegar? Va a llegar hasta este punto AB, que se conoce como punto de aplicación. Y siempre los vectores nacen en el origen. O sea que mi vector va a nacer en este punto, en el 0, 0, que es el origen. Es un segmento orientado de recta. Uy, la imagen va re lenta, chicos. ¿Qué significa segmento orientado de recta? Nace y muere. Agarro la regla y marco desde el origen al punto de aplicación. ¿Por qué se llama segmento? Porque esto no puede continuar. Esto no se me puede salir del punto de aplicación ni puede venir de más allá del origen. Y como es un segmento orientado, tengo que indicar la flechita hacia dónde va. Siempre va a ir del origen al punto de aplicación. ¿Se entiende más o menos? Igual vamos a hacer ejemplos. Sí. Sí. Ahora lo hacemos con un ejemplo. Esperen que no se me deje el marcador. Por ejemplo, vamos a graficar. Quedan 5 minutos, profe. ¿Cómo? Quedan 5 minutos. Hacemos este y nos volvemos a conectar. Primero lo paso a punto. Que no necesariamente para graficarlo yo lo tengo que escribir en forma cartesiana. Eso yo lo veo así como está y lo puedo graficar sin problema. Pero pasémoslo a forma cartesiana. Primer componente. 3. 3. Punto y coma. 2. 2. Hacemos los ejes. Voy a tratar de hacerlo lo más prolijo posible. No confíen en mi prolijidad. Siempre con regla. No me olvido de aclarar los ejes. Yo sé que les cuesta un montón indicar los ejes, pero tengo que aclararlos, porque si yo no los aclaro, puedo estar trabajando con cualquier eje. Una vez que aclaré los ejes, marco mi escala. Acuérdense que podemos tener escala diferente a lo largo de todo el eje real, que no sea la misma escala que usa en el eje imaginario. Pero toda la escala que yo use en el eje real tiene que ser la misma. Si acá tomé 2 cuadraditos, acá hay 2 cuadraditos, 2 cuadraditos, 2 cuadraditos y 2 cuadraditos. La distancia siempre es la misma en el mismo eje. Pero acá puedo tomar un cuadradito que va a ser exactamente lo mismo. Un cuadradito y medio, 2 centímetros, lo que ustedes quieran usar de escala. Acá voy a hacer el 1 y el 2. Primero marcamos nuestro punto. Lo más prolijo posible. Marco mi punto. Como yo estoy en la pizarra, puedo borrar y limpiar. Este es mi punto de aplicación. ¿Qué me falta hacer ahora? Me falta marcar el vector. ¿Cómo marco el vector? Desde el origen hago un segmento hasta el punto de aplicación. No me paso. Y una vez que hice mi segmento, le indico la orientación. ¿Por qué? Porque un vector justamente tiene una orientación. No puedo decir que esto viene hasta acá. Si ustedes grafican eso, ahí tengo una recta. Y una recta no es lo mismo que un vector, así que esto, ojo, no lo puedo hacer. Nace en el origen y muere o llega hasta el punto de aplicación. ¿Dudas? O sea que esa es una diferencia entre el plano complejo y el plano cartesiano, profe. Exacto. En el plano complejo nosotros solamente graficamos vectores. Y en el plano cartesiano podemos indicar puntos, podemos graficar funciones, pero nosotros en el plano complejo solamente vamos a graficar vectores. Ojo, no significa que en el plano real
o en el plano cartesiano real, yo no puedo indicar vectores. Justamente los vectores también los vamos a indicar en el plano real. Pero como no vieron física, nosotros de vectores vamos a ver lo básico.